Hola, ¿cómo están? Les saludo en esta Noche Iberoamericana de Investigadores. Mi nombre es Moira Sotelo, soy arqueóloga, soy uruguaya, y la presentación que voy a compartir con ustedes se titula Arqueología en las sierras de Uruguay, las construcciones indígenas en piedra. Es el tema que investigo como arqueóloga. Es una línea de investigación que titulamos Arqueología en las tierras altas de Uruguay, y se vincula al uso de las sierras por las comunidades indígenas y cómo fue que estos grupos habitaron estos espacios. En la arqueología uruguaya en general hemos estudiado más el uso de la piedra para fabricar herramientas, o incluso como soporte para las expresiones artísticas, ya sea pinturas o grabados. Sin embargo, las rocas para construir, las rocas como material constructivo, ha sido un tema menos explorado de la arqueología uruguaya. Es por eso que en el año 2011 comenzamos a investigar sobre este tema. Teníamos antecedentes de que en cerros y sierras de Uruguay era común encontrar un tipo de construcción que se las conocía como cairnes, bichaderos, pero de las cuales sabíamos muy poco, que tendrían forma de montículo, que tendrían forma de anillo, pero nunca habían estado científicamente abordadas. ¿Cuándo fueron hechas? ¿Cómo fueron hechas? ¿Con qué técnica constructiva? ¿En qué lugares? Era algo que no se había abordado científicamente. Y por eso fue que hace 10 años, justamente, dentro del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, que es una unidad de investigación de la Facultad de Humanidades y del Centro Universitario de la Región Este, ambos de la Universidad de la República, empezamos con esta línea de trabajo específica, que integrara a las sierras en los circuitos de vida de los pueblos originarios. Lo primero que hicimos, como en cualquier investigación, fue sistematizar antecedentes, donde había referencias de que hubiese montículos y anillos de piedra, más allá de para qué fueron hechos o qué forma exactamente tendrían. Mapeamos lugares donde había alguna referencia. Una fuente de información eran los documentos coloniales. En los documentos coloniales hay referencias a costumbres indígenas, y íbamos a ver qué nos aportaba. Por otro lado, bueno, la información bibliográfica y la información de colegas con alguna referencia a construcciones en piedra, y también, siempre importante, la población local, la población de los distintos lugares, que son las que habitan el territorio y los que conocen en general hoy día donde hay lo que podemos llamar sitios arqueológicos desde nuestro punto de vista. En este mapa de Uruguay es el tal resultado de esa sistematización de antecedentes, que incluso si este mapa es de mi tesis doctoral del año 2018, si hoy lo hiciéramos tenemos más puntos para agregar, porque siempre nos están comentando dónde hay más cairnes y bichaderos, y podríamos tener bastantes puntitos más en el mapa. En esta primera síntesis que hicimos, ya vimos que se trataba en principio de un fenómeno de amplia dispersión territorial, por lo menos en los ambientes de sierras, donde hay roca para utilizar, para construir. Veíamos que se nos agruparon, tanto al norte de Uruguay como al sur, los lugares con presencia de este tipo de estructuras. Cuando hablamos de montículos y de anillos, nos referimos a estructuras como las que les estoy mostrando aquí debajo. Un anillo de piedras, o un bichadero como se los conoce, es una forma de este tipo. Y un montículo de piedra es una forma de este tipo. La palabra cairne, que es una palabra, bueno, bastante rara y casi difícil de pronunciar, es una castellanización del inglés, de la voz inglesa cairn. Los cairn en las Islas Británicas son justamente los amontonamientos o los montículos o los conos de piedra que se encuentran habitualmente en las Islas Británicas. Pero también empezamos a ver que el uso de la piedra como material constructivo, e incluso con estas formas, era un fenómeno de escala mundial en prehistoria, no solo acá, o no solo en el sur de Argentina, lugares que tenemos cercanos,
se hacían este tipo de estructuras, y con usos diferentes también, como vamos a ver. La palabra bichadero, que es otra con la que se conoce generalmente a las que tienen forma de anillo, pero eso tampoco es exacto, viene del verbo bichar, es un verbo del Río de la Plata que tiene que ver con el control visual, con el otear con la mirada. El bichar algo es mirarlo con particular atención. Cairnes, en general, se asocian con entierros indígenas, y a los bichaderos con lugares justamente para bichar, con el control territorial, ya para irnos aproximando a qué uso le podrían haber dado a estas estructuras, que es lo que todavía estamos investigando. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, podemos decir hoy día que los cairnes, los bichaderos, se encuentran muy comúnmente en las sierras de Uruguay, y que entonces tiene que haber sido una práctica cultural importante para los indígenas de estos territorios. Como les comentaba, una de las fuentes de información para empezar a saber más de este tipo de construcciones indígenas son los documentos de época colonial. Aquí les puse un ejemplo de un mapa bastante conocido, un mapa de 1752, un mapa jesuita, que en general se le asigna a Marimón, se discute su autoría, pero bueno, a nosotros nos sirvió como fuente de información para empezar a explorar los cairnes, dónde están, pero también sobre todo para qué fueron construidos este tipo de estructuras. Este mapa es el norte del Uruguay, este que está aquí debajo, que estoy señalando con el ratón, es el Río Negro, que divide al Uruguay en dos, para los que no sean de aquí. Al norte, en general cuando hablamos del norte uruguayo es al norte del Río Negro, y cuando hablamos del sur es al sur del Río Negro. Cierto es que Marimón dibuja, ahora lo vamos a ver ampliado, este cerro y estos cerros de aquí, y hace la siguiente descripción. En el cerro Yaceguá tienen los infieles Guenoa sus sepulturas, y aquí traen a sus difuntos de muchas leguas para enterrarlos. En el cerro llamado Ibití María se gradúan de hechiceros los infieles Guenoas. Allí se juntan, hacen su aljaba, se punzan, se taladran el cuerpo y hacen 1000 diabluras hasta que se les aparece allí encima del cerro el demonio en forma visible. Este cerro, Ibití María, están las cabezadas del río Arapey. Bueno, y Marimón agrega, yendo yo al Queguay, subí encima de dicho cerro, y después me pesó no haber hecho levantar una cruz allí en lo más eminente del cerro. Nuestro análisis, que presento aquí en el mapa de Uruguay al costado, donde señala la flecha roja, son las nacientes del río Arapey, con un análisis cartográfico y la ubicación de algunos cerros, localizamos el que pensamos que es el cerro Ibití María, y aquí, más hacia el este, el cerro Yaceguá. Este cerro Ibití María, que aquí agrandamos, que Marimón señala como lugares para hechicerías, lo localizamos, pensamos que es este cerro, que se conoce como Cerro Minuano, y fue uno de los que elegimos para prospectar, porque después que tuvimos todo este mapeo de Uruguay, el paso siguiente de la investigación, también entre los años 2011 a 2013, fue prospectar esos lugares, es decir, ir al norte uruguayo y ver dónde es que se estaban señalando este tipo de estructuras indígenas que estamos viendo. Vamos a ver más adelante en la presentación que efectivamente allí se ubica un conjunto de montículos y de anillos. Pero también es una fuente importante para empezar a aproximarnos a esto que hablamos de la funcionalidad. En esta cartografía se está señalando claramente estos lugares altos del paisaje como lugares de entierro de los minuanos son los Guenoas le llamaban los jesuitas. Estamos viendo que en el Yaceguá era un lugar de entierro, un lugar de peregrinación, un lugar de encuentro,
y al Cerro Ibití María claramente se lo está asociando con lugares ceremoniales, con lugares rituales. Estos fueron los cerros que prospectamos primero en el norte, en este polígono rojo que está señalado en el mapa de Uruguay, donde a partir de estos antecedentes que comentaba, ya de documentos coloniales, de pobladores o de colegas, elegimos el Cerro Charrúa, el Cerro Minuano, el Cerro del Maestro, el Cerro Travieso, el Cerro Cementerio, el Cerro Itacabó, Cerro Lunarejo, Sierra de la Sepultura, y posteriormente ampliamos las investigaciones a la región este uruguaya, a la Sierra de Aguirre principalmente, donde hicimos las primeras excavaciones de cairnos. O sea, la investigación que les estoy contando y que les voy a seguir contando tuvo como tres ejes fundamentales. Por un lado, la parte de antecedentes y de análisis de documentos coloniales para ver qué podíamos saber cuando llegan los europeos, qué ven de los indígenas, qué describen del uso de la piedra en los cerros, pero también de para qué los estaban usando. Para después prospectar, ubicar esos lugares y después elegir algunos para excavar. Y sobre eso va esta presentación, sobre los lugares donde pudimos documentar anillos y montículos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso es el Cerro Minuano, que es justamente el que nosotros interpretamos, que es el Ibití María, que está en las nacientes del río Arapey, lo que el mapa señala como las cabezadas del río Arapey. Es este cerro, y cuando hicimos la prospección documentamos 2 anillos en piedra, como está acá Oscar, nuestro compañero, haciendo el mapeo, registrando con el GPS la forma de ese anillo, para después poder hacer este plano, y también una serie de montículos. Ya empezábamos a advertir en este y otros cerros que en estas cumbres aplanadas, que son comunes del norte uruguayo, Uruguay tiene cerros de cumbres chatas, que los indígenas aprovecharon para hacer en esas partes altas este tipo de construcciones. Ya ven que tiene acá 4 montículos, aquí un anillo, aquí otro, y aquí 3 montículos más. Es lo que se puede advertir hoy día. En general las estructuras se encuentran bastante cubiertas de vegetación, de pasto y tierra, que dificulta mucho aproximarnos a su forma, cabalmente, sin desmalezarlas. El siguiente ejemplo es el Cerro Charrúa, que es el único cerro con cairnes que tiene alguna protección legal en Uruguay. Este cerro fue declarado por la Intendencia de Tacuarembó, por la Junta, como bien de interés departamental. Esto es muy importante para la conservación de este tipo de sitios, el que podamos protegerlos de alguna manera, y nuevamente nos encontramos en su cumbre con un conjunto de anillos y mayormente de montículos. Hay menos anillos y más montículos, y también estaban localizados en la cumbre aplanada del Cerro Charrúa. Nuevamente, además, nos encontramos con un topónimo, como antes fue el Cerro Minuano, ahora es el Cerro Charrúa, lo que también nos estaba mostrando algo que los documentos decían, que hablan de una costumbre de los charrúas y también de los minuanos, de construir con piedras en la cima de los cerros. Los documentos coloniales, como el mapa que les mostraba recién, claramente están señalando que los indios tenían entre sus costumbres enterrar a sus muertos tapándolos con piedras en la cima de los cerros, y además ser lugares ceremoniales, ser lugares de encuentro, que es lo que desde la arqueología estamos tratando de investigar y de profundizar. ¿Cuándo fueron construidos los cairnes y los bichaderos? ¿Para qué fueron construidos? ¿Con qué técnica constructiva? Y el panorama hasta el momento nos está mostrando que evidentemente deben tener distintos usos y haber sido construidos a lo largo del tiempo, no sabemos cuánto. Este es otro ejemplo, el Cerro del Maestro, que es cerca de Laureles. En este caso llegamos por los pobladores locales, que en nuestras prospecciones por Laureles nos dijeron: en ese cerro, el cerro que se llama del Maestro, es también conocido con otros nombres, hay materiales indígenas, pero no sabíamos qué construcciones, y cuando subimos nos encontramos en su cumbre, aplanada, como estábamos comentando, ya empezábamos a ver ciertos patrones, que en las cumbres aplanadas hubo una tendencia a hacer conjuntos de montículos y anillos.
Y acá volvemos al tema de la vegetación. Este de abajo, que estoy tomando con GPS, es la primera vez que le cortamos el pasto a una, llevamos tijeras de podar, vimos que era enorme, y estuvimos con varios compañeras y compañeras cortándole el pasto a mano, pero vimos que se empezaba a ver mejor, y el de arriba es un anillo, acá tiene el centro, que fue lo que marcamos en rojo, y acá el borde. En el medio, esto es la regla que colocamos nosotros. Y otra vez, conjunto alineado, estábamos viendo ciertos patrones. Esto nos llevó a ver en estos primeros años de trabajo en el norte uruguayo, no solo que esto tenía una amplia dispersión territorial, empezamos a ver que era algo muy común en Uruguay, muy común subir a un cerro, una sierra. Además, en paralelo hicimos un libro de divulgación para niños que tuvo mucha repercusión, no solo en dar a conocer el fenómeno y el que principalmente las maestras lo usen en el aula con los chiquilines, sino que hizo que muchas personas se comunicaran con nosotros para ampliar el mapa. Ah, esto lo tengo visto en tal lugar, en este, y así el inventario de cairnes y bichaderos en Uruguay se ha ido ampliando, en gran medida por la participación ciudadana. Porque nosotros, en mi caso, el vivir en Montevideo son expediciones puntuales, expediciones científicas para documentar, pero es después el trabajo con las comunidades lo que nos ha permitido profundizar enormemente sobre el tema. En esta diapositiva les puse algunos ejemplos de los que estábamos viendo, de lo que advertimos en ese momento como cierta estandarización en la elección de los lugares de donde construir los cairnes, pero también en las formas. Vimos que los anillos tienen en un promedio unos 10 metros de diámetro, con alturas que no pasan el metro de altura, y los montículos son en general más pequeños, tienen 3 metros, 4 metros, 5 metros de diámetro, 6, tampoco a veces se ven perfectamente, entonces la documentación con el GPS, el hacerle la forma, se dificultaba a veces por la vegetación, pero sí comenzamos a advertir que si bien hay variabilidad de formas, la manera de construirlas, la manera de poner las piedras, donde la orientación de los conjuntos tiene cierta estandarización, que ahora, aún al día de hoy, no sabemos bien a qué responde. Por ejemplo, la orientación, si el conjunto presenta una forma de herradura, o sea, se colocan las estructuras en los mapas, perdón, en los mapas los vemos representados, se colocan en las cumbres de una manera particular, ¿y a qué responde eso? A un control visual, a algo que tiene que ver con lo astronómico, al uso que tuviera cada estructura, si las estaban también usando para otras cosas. También hemos visto que el uso de construcciones murarias en piedra se usa para cazar animales, para emboscarlos, para estar a 2, 3 días, una semana esperando que lleguen los rebaños para cazar. Entonces eso también nos iba haciendo pensar que, tal como pasa con los cerritos de indios, con el fenómeno cairnes puede estar pasando algo similar, que el uso sea diverso, y que en distintos momentos pueda haber ido cambiando. Pero bueno, sí, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista del emplazamiento, ahí sí ya podemos decir que hay cierta estandarización y que tenemos un poco más claro qué lugares se están eligiendo para construir. Evidentemente es donde hay roca. Si bien las rocas se trasladan hacia ese punto para construir estas formas, son lugares donde naturalmente hay afloramientos rocosos en el entorno y se cargan las rocas para acomodarlas, para construir de esa manera. Entonces, después que teníamos este mapeo del norte uruguayo y que dijimos, bueno, hay muchos lugares con estructuras de este tipo, nos pusimos un siguiente etapa de la investigación, en este caso en la cuenca de la Laguna de Castillos. Esta zona es la de la Sierra de Aguirre, esta es la Sierra de Aguirre y este es el arroyo Chafalote, en unas investigaciones de nuestro laboratorio, donde también realizamos prospecciones arqueológicas. En el arroyo aquí, estos son cerritos de indios, que es la presentación a la mía, de Camila Gianotti, y aquí
en la Sierra de Aguirre había construcciones en piedra. Elegimos esta sierra porque era una sierra más pequeña, acotada, la instalación del CURE en rocha posibilitó que también la investigación pueda profundizarse y tenga otras características. Una cosa que, perdón, que tuvimos en cuenta en la Sierra de Aguirre era algo que también veíamos viendo en el norte. Están los cairnes y los bichaderos, o sea, montículos y anillos bajitos, pero también hay otras cosas en piedra. Hay un mundo de estructuras en piedra en las sierras de Uruguay que todavía conocemos poco. Si bien están las mangueras y los corrales de piedra más conocidos, de los cuales tampoco se conoce exactamente la cronología, pero sí que ya son de época colonial o histórica, más vinculados al surgimiento de la ruralidad uruguaya, vemos que en la Sierra de Aguirre conviven un montón de formas. O sea, el criterio que usamos para clasificarlas, porque vimos que no, el universo en piedra, ni siquiera en montículos, se agotaba en lo que estábamos viendo en las cumbres del norte, que al incorporar uno las laderas empiezan a surgir otro tipo de estructuras que no estábamos viendo. Las empezamos a clasificar por su forma, por su técnica constructiva y por su emplazamiento, es decir, por dónde se eligió colocar. Aquí en la tabla hay un montón de tipos que tiene que ver con las estructuras lineales de piedra, ahora que vamos a ver qué son, los bloques antropogénicos, los cercos de piedra, estructuras cónicas de piedra, estructuras anulares abiertas, estructuras anulares cerradas, estructuras monticulares bajas, estructuras monticulares conspicuas, estructuras rectangulares. Y acá ya vemos que en el mundo montículos y anillos se advierten en estos dibujos formas diferentes, alturas, bloques que se eligen para construir que también son diferentes. Este es un ejemplo de una estructura monticular baja en nuestra clasificación, que la encontramos así empastada, y así fue después de que la desmalezamos, porque advertimos que si no desmalezábamos era muy difícil reconocer formas, y esta es la visibilidad que tienen estos cerros. Son cerros conspicuos con 360 grados. Este es de la Sierra de Aguirre, aquí ya estamos entrando, como vimos en la diapositiva recién, en rocha. Cambiamos la escala. Nos fuimos de la escala prospección, grandes, sierras, conjuntos, a estudiar sitios en particular y a desmalezarlos. Esto es lo que llamamos estructuras monticulares conspicuas, diferente a esta anterior. Estas son más altas, tienen 1 metro y más. Los bloques tienen otra forma, son más angulosos, diferentes a la que veíamos recién. Seguíamos sin excavar ninguna, no sabíamos de qué época son. Esta tiene un emplazamiento distinto, además las conspicuas, a las bajitas, un cono de piedras, estructuras cónicas, que también comparten espacio en la Sierra de Aguirre. Todo esto es en la cumbre de la Sierra de Aguirre. También reconocimos espacios antropizados, esto es que hay lugares que son afloramientos naturales, pero que empezamos a advertir modificaciones más sutiles, no tanto estructuras armadas, sino que este lugar tiene aquí, donde paso el ratón, una línea de piedras colocada, donde aquí hago una ampliación. Estos bloques no están naturalmente ahí, alguien los colocó, tal vez estuvieron enterrados, parados y se cayeron, pero por ahora son una línea de grandes bloques de piedra de por lo menos 1 metro que alguien colocó. Y también esta roca grande que vemos acá, que sí está vertical, es esta, le hicimos un cateo, vimos que es natural, o sea, es un afloramiento natural, sin embargo, tiene grandes extracciones aquí, o sea que fue utilizada, fue golpeada para sacar grandes fragmentos, y en la base tenía lascas de cuarzo de origen indígena, o sea que claramente ya reconocíamos que si bien es un bloque natural, tiene manipulación humana. Y por eso lo llamamos bloques antropogénicos. Creamos 2 categorías para estas modificaciones sutiles de la sierra, que una es zona antropizada, lugares donde vemos movilidad de piedras, y otra es bloque antropogénico para grandes rocas, enormes rocas, que están ahí naturalmente, pero que las vemos golpeadas, que las vemos con materiales en el entorno. No hemos hecho estudios de arte rupestre, o sea, pintura o grabado, pero nosotros no podemos descartar que ese tipo de manifestaciones no estén en la Sierra de Aguirre, sino que no las hemos visto y tampoco hemos hecho estudios específicos para eso. Esto es el ejemplo de la Sierra de Aguirre que les mostraba. Esta es una zona, los llamados Cerros de Aguirre. En esta silueta ya advertimos conos, estructuras monticulares bajas, conspicuas, mangueras de piedra y todo tipo de estructuras
que conviven allí. Estos son estudios específicos, después que teníamos un paneo de toda la sierra, de líneas de piedra, de montículos altos, bajos, mangueras, hay corrales circulares de piedra también, hay muchas cosas en esa sierra. Hicimos un estudio de detalle de uno de los sitios que identificamos en la sierra, en la ladera, el sitio Avenida, que tenía anillos abiertos, líneas de piedra, bloques antropogénicos. Empezamos este estudio de detalle, como ven en este planito. Esto es un plano hecho con estación total para poder tener eso mismo, un plano de la construcción, que es es un anillo abierto orientado al Chafalote. Y aquí abajo, contra el arroyo, donde ven este monte indígena, dentro pasa el agua, en el borde del arroyo hay muchísimos cerritos de indios que excavamos y que son ocupaciones domésticas. Esta excavación en este anillo de piedras que ven aquí, esto es un modelo fotogramétrico que fue parte de nuestro trabajo. También tiene estas grandes piedras colocadas aquí que no están un poco movidas, no sabemos su forma original, pero esta fue la primera imagen que existe de un cairne de este tipo en Uruguay, el cual fue desmalezado, el cual se le hizo un modelo y es previo a su excavación. Esto es parte del proceso de excavación de este sitio que llamamos Ester Chafalote. Aquí de vuelta la importancia de los planos a medida que se va excavando y de las unidades estratigráficas. Lo mismo como este anillo de piedras tiene por debajo plataformas constructivas que le dan volumen, y arriba se depositaron grandes piedras que terminan de dar forma a la estructura. Este es el perfil de excavación de esta misma estructura que estamos comentando, y las fases constructivas que identificamos, cómo se acondiciona la superficie para construir, después se ponen las plataformas de nivelación, luego se ponen los grandes bloques imbricados, y después ya hay un momento de abandono de estas estructuras. Este es el otro sitio que excavamos, la estructura monticular baja Mario Chafalote, que este es el plano, este es el área que excavamos en el año 2015, es esta estructura monticular baja que les mostré al principio, esto es previo a su excavación. Este es el modelo fotogramétrico de la estructura, esto es una vista cenital, acá en este sector es donde está más estructurada, se ve bien la imbricación de los bloques. Esto ya es el proceso de excavación en Mario Chafalote, en esta estructura monticular. Esto es parte del proceso, este es el perfil, cómo estaban colocadas las piedras adentro de la estructura. Lo mismo las fases constructivas que recuperamos de este montículo, cómo se acondiciona la superficie original sobre la que se empieza a construir, cómo se coloca un montículo interior, cómo se termina de construir, que no da para ahondar en este tiempo. Los materiales que aparecen en estas construcciones que excavamos, en principio una boleadora, o por lo menos una bola pulida, partida, núcleos importantes, instrumentos, lascas. Ahí está la cantidad de artefactos que encontramos en este montículo que excavamos. Estas son las 342 lascas, 11 núcleos, 19 artefactos tallados y un artefacto pulido, que es esta bola de aquí. Importante es que estas estructuras fueron restituidas después de excavadas, o sea que se volvió a armar tal cual la habíamos encontrado en la superficie excavada en ambos casos. Hicimos análisis petrográficos y distintos estudios de suelos de estas estructuras, y lo importante fue que obtuvimos 4 dataciones, de abajo hacia arriba, lo que nos permite interpretar. Las dataciones se hicieron sobre sedimento, porque no encontramos material orgánico de ningún otro tipo, solo restos de piedra, o sea, no hay hueso, no hay carbón, nada, otra cosa que hayamos podido fechar, fechamos sedimento, y nos dio que esa estructura, este montículo que excavamos, fue usado o abandonado, o sea, usado hasta o abandonado en un momento más o menos contemporáneo al siglo XVII, o sea, en un momento más o menos contemporáneo a, bueno, ya la ocupación del territorio por los europeos. Bueno, hasta aquí les quería comentar los avances de investigación en este sentido.
como les dije al principio, estas investigaciones están realizadas por el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay. En este momento, cuando hicimos las investigaciones hasta el año 2016 y las primeras excavaciones, no habíamos trabajado en conjunto con con las comunidades indígenas y con los colectivos indígenas que hay hoy en Uruguay, que es un proceso en el que estamos, bueno, intentando encaminarnos ahora en acercar todo este mundo arqueológico y estos sitios indígenas con las poblaciones actuales que están reivindicando su identidad indígena y su participación en las investigaciones arqueológicas. Bueno, les dejo muchos saludos para todos y que terminen lindo. Saludos.